Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este culto de adoración, de alabanza. Está con nosotros... No estás ahí. Están con nosotros Evelio y Carmen. Ellos son los pastores en Puerto Llano, en la iglesia de Puerto Llano, y están aquí pasando el fin de semana, no de turismo, sino de trabajo, teniendo un ministerio, que ayer tuvieron un ministerio con los ancianos de Castilla y León compartiendo la palabra, y también va a tener el ministerio de la palabra en esta mañana. Entonces, bienvenidos, Evelio, Carmen. Y bueno, vamos a dar comienzo con esta reunión, con este culto. Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Amado Padre, que le damos las gracias, Señor, por podernos reunir. Te damos las gracias, Señor, por cada hermano que está aquí en esta mañana. Amado Padre, te pedimos que tú toques nuestros corazones para que tu palabra cale en nosotros. Que tú toques nuestros corazones para que podamos ser de edificación unos a otros. Amado Padre, que tú toques nuestros corazones, nuestras vidas, para que seamos cristianos, hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Gracias, Señor, por el privilegio de podernos reunir. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Y vamos a comenzar poniéndonos en pie y cantando el 140 y después el 402. Te alabaré, Señor, y bendito sea el Señor. Que tu reino se establezca en la
Y vamos a tener un tiempo de oración. Todos los domingos oramos por una familia de la Iglesia, por un ministerio de la Iglesia, por un ministerio nacional y por algún motivo especial, ¿no? Y en esta mañana vamos a orar por Jorge y Ángela, nuestros hermanos, y vamos a orar también por las células de evangelismo. Esta tarde viajaré hasta Illón para tener ahí el estudio con los hermanos que estamos iniciando sobre la vida y la obra del apóstol Pablo. Y en el segundo culto estaremos orando por las residencias de ancianos evangélicas, tanto las que hay en Barcelona, en Linares, en Galicia, y también como necesidad especial por los habitantes de la isla de La Palma. Pero en este primer culto vamos a orar por Jorge y Ángela, por su familia, por sus hijos y también por las células de evangelismo. Vamos a cantar el número 190, Majestad.
su pueblo a él cantar. Exaltar y proclamar el nombre de Cristo. Magnificar, glorificar a Cristo el Rey. Majestad, adora su majestad. Jesús quien murió y se glorificó, de reyes el Rey. Exaltar y proclamar el nombre de Cristo. Magnificar, glorificar a Cristo el Rey. Majestad, adora su majestad. Jesús quien murió y se glorificó, de reyes el Rey. Jesús quien murió y se glorificó, de reyes el Rey. Podemos abrir en nuestras Biblias en Lucas, capítulo 22. Dice así desde el versículo 7: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraren. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es interesante que dice en el versículo 7, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Era necesario. Necesario para que el pueblo pudiese recordar lo que Dios había hecho con ellos al sacarlos de Egipto y cómo los había provisto durante todo el tiempo de su viaje y cómo les había provisto de una nueva tierra donde poder vivir. Y era necesario hacerlo para recordarlo. Por lo tanto, era una necesidad que tenía el pueblo de Israel, era una obligación que tenían los apóstoles también de recordar lo que el Señor había hecho con su pueblo. Pero no solamente era una necesidad y una obligación, sino que también era un anhelo que el Señor Jesús tenía. En el versículo 15 dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Tenemos ante nosotros aquí los símbolos del pan y del vino, que son necesarios que participemos de ello, para recordar y conmemorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y que además deberíamos desear participar de ellos, para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, para manifestar también
nuestra unión con todos aquellos con los que recordamos que Cristo ha muerto, ha pagado el precio de nuestros pecados. Así que, como hacía la primera iglesia, según leímos en Hechos 2, aquellos que habían creído fueron bautizados, y estos que habían sido bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que lo hemos manifestado a través del bautismo, seamos constantes en permanecer en la doctrina de los apóstoles, en orar unos por otros, en tener comunión unos con otros, y también en juntos recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Así que vamos a participar del pan y del vino, aquellas personas que hemos creído en Cristo y que lo hemos manifestado públicamente a través del bautismo. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio de nuevo que tú nos das de poder recordar lo que tú hiciste y de poder hacerlo, Señor, con estos símbolos de pan y de vino, como tú nos enseñaste, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prepares también nuestros corazones en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, pues esta mañana tenemos con nosotros a Evelio, que va a tener el mensaje. Y antes de que él pase adelante, vamos a leer un texto en Lucas capítulo 5, los versículos del 1 al 11, que tienen que ver con el mensaje en esta mañana. Dice: aconteció que estando junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pues muy buenos días, hermanos. Buenos días. Es un placer estar con vosotros. Ayer fue de mucha bendición poder estar con los hermanos y con los ancianos de las iglesias de aquí de Castilla y León, y fue un privilegio compartir con ellos la palabra de Dios. Espero que también pues sea de bendición en esta mañana. Agradezco mucho por la invitación que vuestros ancianos me han hecho para poder estar aquí y para poder hacer lo que más disfruto y más me apasiona, que es exponer la palabra de Dios. Muy a menudo nuestras expectativas son bastante distintas de nuestras experiencias. Puede que la experiencia sea mucho mejor o peor, o sencillamente diferente de como imaginamos, pero siempre hay una marcada diferencia, por lo general, entre
la expectativa que imaginamos y la experiencia resultante. Por ejemplo, al planear unas vacaciones, tú tienes todo un itinerario detallado y con enorme entusiasmo, pues preparas unas vacaciones confortables donde vas a poder visitar muchos lugares y vas a poder disfrutar incluso de la gastronomía, etc. Pero piensa que son salidas que dependen del buen tiempo o de la salud, y una vez allí hemos de soportar un gran temporal o la enfermedad de uno de los acompañantes o de tu propia enfermedad. Así que nuestras experiencias en esas 2 semanas serán radicalmente distintas de nuestras expectativas anteriores. El noviazgo, por ejemplo, también puede tener una visión, algunos jóvenes, soñadora, romántica, ¿no? Donde creen que el príncipe azul pues será la culminación, o la princesa Disney, ¿no?, de todos sus males, y que por fin el matrimonio será la panacea universal, donde al fin vivirán felices para siempre y comerán perdices. Y piensan que la pareja al final será el fin de sus problemas. De cualquier forma, la realidad modifica las expectativas y te das cuenta de que el príncipe azul destiñe y que la princesa Disney solo está en los cuentos. Me viene a la mente alguien que dijo en una ocasión: ¿te acuerdas, cariño, lo felices que éramos hace 20 años? Y dijo ella: hace 20 años si no nos conocíamos. Dice: por eso mismo. Cuando nos enfrentamos con Jesús y con su reino, quedan destruidas muchas de las expectativas que en un principio poseíamos. Sus propios contemporáneos esperaban un Mesías que pudiera arrasar a los romanos. Con él se levantarían en el orden mundial como una nación poderosa. Nadie esperaba un Mesías sufriente, dialogante con las minorías, compasivo frente al dolor humano. Las expectativas del pueblo de la promesa, del pueblo de Israel, fueron demasiado estrechas, demasiado partidistas, limitadas y a veces simplemente erróneas por completo. El auténtico Jesús sobrepasó las expectativas del pueblo judío, y puede que también las nuestras, puede que también las tuyas. Hoy quiero hablarte de una fe que tiene que seguir en movimiento. El desafío a mantener una fe viva como verdaderos discípulos de Cristo. ¿Qué expectativas tenía el mundo cuando estábamos en medio de la pandemia? ¿Recordáis? Yo lo recuerdo muy bien. Decir a muchos comentaristas, leer en varios artículos: esto nos hará mejores, nos hará mejores personas. Por supuesto, algunos sabíamos que esto no iba a ser así. Pero, ¿y nosotros como creyentes? ¿Qué expectativa teníamos en medio de esa circunstancia? ¿Seguíamos creyendo en un Dios soberano y que tenía algo que decirnos a nosotros como creyentes? Todo este tiempo de pandemia, todo este tiempo que estamos viviendo tan raro, ¿está sirviendo para dejar de creer en Dios y empezar a creer a Dios? ¿De dejar de ser un creyente simplemente en un Dios, o creer realmente ser un verdadero discípulo de Jesús? Mirad el relato que hemos leído en Lucas 5. Nos dice que Jesús se encontraba en el lago de Genesaret, también conocido como Mar de Galilea o Mar de Tiberias. Y nos dice el versículo 2 que unos pescadores, habiendo descendido de las barcas, en ese momento lavaban las redes cerca de la orilla del lago. Literalmente, limpiaban sus instrumentos de trabajo.
ese trabajo que necesitaban las redes para después seguir faenando en los días sucesivos. Y dice versículo 3 que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Simón ya conoce a este profeta, que incluso le había dejado ver algunas bendiciones. Si nos vamos un capítulo más atrás, en los versículos 38 y 39, vemos que Jesús había visitado su casa e incluso había sanado a su suegra de una gran fiebre. Por lo tanto, no es extraño que Simón Pedro le preste la barca como tarima, como púlpito para enseñar a la multitud. Y es a partir del versículo 4 hasta el 11 donde me gustaría que nos pudiéramos centrar, porque aquí vemos un reclamo de fe. En segundo lugar, una respuesta de la fe. Después vemos el resultado de esa fe para finalmente ver la reacción de Pedro, de Simón Pedro. Vayamos a lo primero, el reclamo. Versículo 4. Jesús termina de hablar y se dirige a Simón con un mandato: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fijaros bien que el verbo está en imperativo. No es una opción lo que le sugiere aquí Jesús. Primero le pide a él, como dueño de la barca, boga mar adentro. Literalmente, sal a la parte más profunda del lago. Y después se dirige, al parecer, al resto de la tripulación. Notar el cambio del singular al plural. Y echad vuestras redes para pescar. En otras palabras, el reclamo, convocad una redada, el propósito que tiene Jesús de organizar toda una pesca es algo que asombra y perturba a Simón. Humanamente hablando, la orden que Jesucristo dio de entrar mar adentro y echar las redes era extraña y anormal. Primero, Jesús era un carpintero, ¿no? Así se le conocía, el hijo del carpintero. Y por lo tanto, le está diciendo un carpintero a un experimentado pescador cómo había que pescar. Además, fijaros que la pesca en aguas profundas y a plena luz del día, probablemente, según todos los expertos, serían las 12 de la mañana. El profeta que había visitado su casa, el rabí, el sanador, estaba mandando a pescar a una hora que no ofrecía muchas expectativas de éxito. Ningún pescador experimentado salía a pescar a esas horas. ¿Quién lo había visto? La pesca era por la noche. Todas las evidencias eran poco favorables para conseguir algo positivo. Es como a veces nos gusta decir, zapatero a tus zapatos. Tú eres profeta, profetiza. Tú eres rabí, enseña. Pero hombre, déjame a mí, que me dedico a la pesca, a hacer lo que yo hago. Lo que han hecho todos mis parientes anteriores. Cuando Simón recibe esta orden, surge y se pone en conflicto la fe y la duda. La confianza en el sanador que él ha conocido y predicador de Dios que ha estado oyendo, y la desconfianza en un iluminado más del pueblo, de los muchos que se habían levantado ya. Su experiencia como curtido pescador le dice que no puede confiar, que no puede obedecer a un mandato así. Ahora, mirad en el versículo 5 la respuesta. Comienza con un reconocimiento de la autoridad de Jesús. Dice maestro. Este es un término empleado solo por el evangelista Lucas
para definir a uno que está por encima de otro, y siempre que lo hace para dirigirse a Cristo. Es decir, Simón reconoce la autoridad de Jesús, no frivoliza, no ridiculiza el mandato, pero su propuesta llama la atención a su capacitación como pescador y a su experiencia más cercana, esa misma noche. Mira lo que dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, maestro. Toda la noche de trabajo vano, vacío, inútil. Hemos estado trabajando de manera fatigosa después de bregar mucho, toda una noche, para no encontrar nada. Un trabajo desalentador que quita el ánimo. Aquí está hablando la voz de la experiencia. Simón cree que tiene un conocimiento personal en base a su experiencia y a su más cercana evidencia esa misma noche, unas horas atrás. Las expectativas de éxito no eran muy halagüeñas. El sentido del ridículo le decía que no debería obedecer un mandato así. Su experiencia más cercana le decía que tampoco debía obedecer algo semejante. Pero su corazón, iluminado por la fe de aquella palabra, le empujaba a lanzarse y a obedecer. Y esto me recuerda unas palabras que una vez leí, que dicen lo siguiente: estoy al borde, justo al borde del precipicio, y tú, Señor, me empujas más al borde. Y veo el precipicio y tú me sigues empujando, y al final caigo al precipicio, pero descubro que tengo alas. Tener fe, dice el autor de Hebreos, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es tener la convicción de la realidad de cosas que no vemos. ¿Tienes control de este asunto? Hermano, hermana. Porque hay veces que el único recurso o garantía es tener fe. Porque no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Simón sabía que su conocimiento era limitado y que debía depositar su confianza en el escepticismo no de lo vivido hasta entonces, sino el mandato de lanzarse mar adentro a plena luz del día y organizar toda una redada junto con sus compañeros. Es como si Jesús le estuviera diciendo, y a veces nos estuviera diciendo a nosotros: mira, Simón, mira, no eches cuentas que no sale. Esto es otra cosa. Y es que si la situación no cambia, debemos empezar a cambiar nosotros. No me hables de tu experiencia, ni tan siquiera de la más próxima. Boga mar adentro. Obra en consecuencia. Ahora, ¿en consecuencia de qué? Pues que te arriesgues, que saltes, que creas, que obres en consecuencia con mi palabra. Mira lo que dice versículo 5 al final: mas en tu palabra echaré la red. Pero porque tú me lo mandas, yo voy a echar las redes. Sobre la base de tu palabra. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas. Y el hombre y la mujer de fe echan las redes. Aquí tenemos la respuesta de fe.
no sobre la base de mi experiencia o evidencia, sino sobre la tuya, porque tú me lo dices. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene del oír. ¿Del oír qué? La palabra de Dios. Cuando nuestros oídos se cierran a otras voces exteriores o incluso interiores, simplemente para amplificar la voz de nuestro Dios, hablando a nuestros corazones. Esta es la fe que vence a las circunstancias, que desafía a la experiencia, a la más clara evidencia y se enclava en la obediencia y en la obediencia de fe, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y es que si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que empezar a hacer lo que nunca has hecho. Depositar tu confianza en la palabra dada por el Señor Todopoderoso. Mira versículos 6 y 7. ¡Qué espectáculo! Dice que habiendo hecho lo que Jesús le mandó, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Vaya pesca. Aquí encontramos, ante la respuesta de fe ante el reclamo, el resultado. ¿Crees que puedo hacerlo? Le preguntaba muchas veces Jesús a personas que venían a él para que les ayudase en su problema. ¿Crees que puedo hacerlo? Conforme a vuestra fe se ha hecho. Juan Calvino, el gran reformador, comparaba la fe con una bolsa que puede carecer en sí de valor, pero que llena de dinero hace al hombre rico. Necesitamos, queridos hermanos, unas buenas dosis de fe, inyección de fe a la Iglesia de Jesucristo en el siglo XXI. Quitarnos unos kilos de más, pero no de grasa. Algunos también. Pero no solo de grasa, sino de incredulidad. Michelines que nos sobran, que muchas veces tienen que ver con no creer la palabra de Dios. El milagro tan clarividente, fijaros bien, que desmonta a Simón Pedro. Versículo 8 y 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahí tenéis la reacción. Simón pasa de una confianza en sí mismo a una humillación. Apártate de mí, tú eres demasiado grande, demasiado sublime para estar conmigo aquí en el mismo bote. Esta experiencia le produjo en Simón Pedro una convicción de pecado. Simón no se valentona, no saca pecho, sino que se acobarda. No dice: ¿os habéis fijado? ¿Os habéis fijado? Yo creía a este hombre. Y claro, aquí está la respuesta. No. Lo que hace más bien es humillarse, tener conciencia de pecado. Y por eso estas experiencias no dan lugar al engreimiento. Al contrario, es una forma de contacto con la realidad humana. Se trata del descubrimiento de uno mismo. Una expresión que requiere honestidad y sinceridad delante del Dios Altísimo. Simón Pedro se atemorizó con el milagro y su primera reacción fue reconocer su pequeñez en comparación con la grandeza del hombre que estaba allí, que no era otro sino el Hijo de Dios, el Mesías. Pedro sabía que Jesús sanaba enfermos, que echaba fuera demonios,
pero se maravilla que él estuviera al tanto de su rutina diaria y comprendiera su necesidad. A Dios no solo le interesa salvarnos, sino también ayudarnos en nuestra necesidad más cotidiana y cercana. Aquí encontramos esta doble visión. Fijaros bien, ver al Señor obrar con poder y gloria y verse a sí mismo como una criatura pecadora. Y ambas cosas tienen que ir unidas. Las experiencias personales y penetrantes no nos dejan ser neutrales. La reacción ante la respuesta de Dios es respuesta de fe, fruto, pero ante el fruto, humillación. La soberbia, el orgullo, la altanería no tienen cabida ante la gracia de Dios. En esta actividad suya, como era la pesca, Simón había conocido al Señor. Todo esto nos debe hacer pensar. Si estamos realmente preparados para recibir fruto, o por el contrario se nos subiría a la cabeza. Si realmente estamos dispuestos a ver milagros de Dios, o si esto nos haría que mirásemos a los demás por encima del hombro. ¿Has experimentado tú esto? ¿Has visto a Dios obrar y te has visto reflejado como Simón? ¿Has conocido personalmente a Jesús como tu Salvador? La cercanía del Señor a uno mismo no siempre es una experiencia fácil. Examinarse a uno mismo y verse reflejado en la palabra resulta en ocasiones duro y violento. Puede producirnos una fuerte impresión vernos como realmente somos. Hay una historia de un viejo montañero que nunca había visto la civilización. Y un día, paseando por el monte, vio un espejo. Así que lo cogió, lo miró y dijo: anda, un retrato de mi querido padre. Así que lo llevó en sus pertenencias a su casa y lo guardó allí. Un día su mujer estaba trasteando por allí haciendo limpieza y vio aquel espejo. Así que lo tomó, miró y dijo: anda, ¿con que esta es la bruja con la que me lo está pagando estos últimos años? Y es que el mirarnos en la palabra de Dios muchas veces nos deja ver a cada uno como realmente somos. Y es que hasta que el pecado no nos parezca amargo, la sangre del Señor no nos puede parecer dulce. ¿Sabéis una cosa? Constantemente nuestra sociedad lleva muchos años muy secularizada. Esto significa que cada vez han estado echando azúcar al pecado. Bueno, yo diría que cantidades industriales de azúcar, hasta el punto que ya el pecado ni siquiera existe. Fijémonos que el pecado existe y que el mismo Pedro, delante del Señor, se siente pecador. Y el temor se apoderó de él. Ahora fijémonos, para terminar, la respuesta pedagógica de Jesús, versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. No temas. ¿Sabéis que en la Biblia esta palabra aparece 366 veces? Una para cada día del año, incluido el año bisiesto. Esta palabra aparece con mucha generosidad. No temas. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No temas.
aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas. No temas, yo estoy contigo. Desde ahora, desde el momento que has entendido el fruto como gracia, serás pescador de hombre. Simón ha estado pescando peces y ahora, de aquí en adelante, pescará personas. Ha estado pescando para muerte y ahora pescará para vida. De ahora en adelante, Pedro y los demás pescarán seres humanos para la gloria de Dios. Qué bueno que nosotros podamos seguir haciendo lo mismo. Que sigamos teniendo el mismo mandato. Que incluso en medio de estas circunstancias que nos han tocado vivir, algo anómalo dentro de lo que es la civilización de nuestro tiempo, en medio de esta pandemia global, Dios nos sigue desafiando a tener una fe viva. No solo como creyentes, sino como discípulos. Dice Paul Tripp que Dios transforma la vida de las personas a medida que éstas llevan su palabra a otras. Mira versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y es que para ser un discípulo de Jesús hay que estar muy cerca de Él. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica de nuestro país, de aquí de Segovia, de Puerto Llano como es, donde estamos allí sirviendo a Dios, tiene que hacer un impacto en nuestro mundo. Y tendremos que tomar muy en serio la consagración de dejar de ser creyentes y convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús, que sigan a Jesús, que crean en Dios, pero que también crean a Dios y crean su palabra. Tenemos una necesidad imperiosa de ver al Señor obrando con poder. Pero para ello debemos creer que el Señor nos manda a seguir faenando, a seguir echando las redes. Allí donde el Señor nos ha puesto, allí donde estás, eres un misionero de Dios. Allí donde el Señor te ha puesto, tenemos que seguir predicando la palabra y seguir predicando el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que tiene poder para transformar la vida de Simón Pedro, nuestra propia vida y la vida de otros. No estamos aquí de campo y playa. No estamos aquí en un viaje de crucero para pasarlo lo mejor posible como en este mundo que vivimos muy hedonista. Estamos aquí para seguir llevando a cabo la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y podamos ser una iglesia que ante el desafío que el Señor nos lanza, como el desafío que lanzó en aquel momento a Simón, podamos decir, no mi experiencia, no mi evidencia, sino decir, sí Señor, porque tú lo dices, porque tú lo mandas, vamos a seguir echando las redes para tu gloria. Que el Señor nos bendiga y espero que esta palabra no solamente se quede en ser oída, sino también podamos ser hombres y mujeres que la llevan a cabo. Amén. Evelio, tenemos la ofrenda, sabéis, está aquí la bolsa con libertad. Cuando acabe el culto podéis venir a depositar la ofrenda. Y algunos anuncios. Lunes hay estudio de mujeres a las 6 de la tarde. El martes hay culto de oración a las 8 de la tarde. El miércoles hay obra social. No hay obra social. Te han engañado a los demás.
El miércoles no hay obra social. El sábado hay reunión de adolescentes a las 5 de la tarde. Y el sábado por la mañana hay también estudio en Cuéllar. Estaremos estudiando la historia del cristianismo en la Edad Moderna. Así que estaremos viendo guerras de religión, porque ya vimos la Reforma el sábado anterior. Entonces estaremos viendo el desarrollo más amplio de la Reforma, las guerras que provocaron, y estaremos dos sábados estudiando la historia de la Iglesia en la Edad Moderna, ¿vale? En noviembre y en diciembre. Y estará enseñando en estas dos ocasiones nuestro hermano José Antonio. Entonces, quien quiera ir, por favor, que me dé un toque durante la semana para poder organizar el viaje. Si hay que llevar 3 coches, se llevan 3 coches, pero si no pero tenemos que saberlo. Entonces, por favor, poneros en contacto conmigo. El próximo domingo también tenemos culto a las 10:30, a las 12. El culto es libre, así que por favor podéis preparar vuestra participación para también este culto. Y como todos los domingos que hay culto libre, pues también tenemos ofrenda especial. Y en esta ocasión va a ir dedicada para el ministerio de nuestro hermano Andrés, que trabaja en Ágape en el ámbito de deportes. Y no solamente que vengáis preparados para la ofrenda, sino que empecemos a orar, porque esta semana él tiene que recibir una contestación. ¿Recordáis cuando estuvo aquí que habló de que se aproximaba un torneo de rugby internacional en Málaga y en Sevilla? Pues le tienen que dar la contestación en esta semana si él va a ser el que va a estar coordinando y haciendo de enlace en ese torneo, en el que van a venir pues equipos de las Islas Fiji, de Sudáfrica, con muchos también jugadores cristianos, ¿no? Entonces esta semana le tienen que responder si va a ser él el que va a estar coordinando y acompañando también a todos los equipos, ¿no? Entonces no solamente que lo tengamos pensado para la ofrenda, sino que también lo tengamos en oración en esta semana. Nuestra hermana Carmen tiene un anuncio. Sí, a todos los padres de los niños de la escuela dominical, que a partir del sábado que viene, a las 12 de la mañana hasta la 1:30 vamos a estar ensayando las obras de teatro de Navidad. Entonces, pues que os pongáis en contacto conmigo si no podéis traer a los niños, para ver cómo podemos coordinar para traerlos, llevarlos y devolverlos a casa sanos y salvos. ¿Vale? Bien, pues ya comienzan los ensayos de Navidad. Y también que sigo teniendo cajitas de la Operación Niño de la Navidad, que, bueno, Aldrin puede contar cómo su hermana lo recibía y él miraba cómo lo recibía. Él tiene experiencia en recibir la cajita de la Navidad. Bueno, para el próximo domingo nos lo va a contar, ¿no? Muy bien, pues vamos a terminar en oración. Por favor, José María, ¿nos puedes despedir en oración? Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra en este día, palabra hermosa, Señor. En ella nos hablas al corazón directamente, para que seamos hacedores de tu palabra, llenos de fe, y también llenos de misericordia hacia nuestro prójimo. Gracias, Padre, porque tus palabras son palabras de vida eterna. Podemos confiar plenamente, Señor, de que tú eres la guía que ilumina nuestro camino en la vida. Pero necesitamos, Señor, esa fuerza espiritual. Tú nos lo has dado ya, Señor, con creces. Pero el mundo nos arrastra muchas veces por los senderos. Te pedimos que nos ayudes en todo momento a ser fieles como tú eres fiel. Porque tú nos bendices cada día con múltiples de bendiciones, Señor, que muchas veces no somos capaces de agradecer. Padre, gracias porque tú nos has salvado. Tú has entregado a tu Hijo Jesucristo, el propicio para nosotros, Señor. El único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ayúdanos, Padre Santo, a vivir por ti y en ti todos los días de nuestra vida. Y te lo pedimos y lo agradecemos en nombre bendito del Señor